Hola, gracias por permitirme acompañarle en esta oportunidad para estudiar juntos las ideas principales de la lección de esta semana. Este trimestre estamos estudiando cómo interpretar la Biblia y dentro de ese tema general hoy nos toca estudiar la lección 11, la Biblia como profecía. El versículo para memorizar dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. La Biblia contiene profecía, pero ¿cómo entender la profecía? ¿Cómo interpretarla correctamente? Si se ha cumplido, ¿cuándo se cumplió? ¿Cómo se cumplió? Aunque se utilizan aproximaciones diferentes para estudiar las profecías en la Biblia, encontramos que tanto Daniel como Juan y más adelante los reformadores utilizaron un mismo método para su interpretación. Para conocer ese método, comencemos hablando de el historicismo y la profecía. El historicismo considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina con el reino eterno de Dios. Este método entiende que la profecía sigue un flujo lineal ininterrumpido de la historia, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Por ejemplo, desde que Daniel escribió y de lo que escribió hasta el tiempo del fin. Veamos cómo lo plantea en algunos versículos del capítulo 2 de su libro al interpretar el sueño de Nabucodonosor. Después de decirle que él, Nabucodonosor, y su reino está representado por la cabeza de oro, le continúa diciendo, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Como podemos ver, las diferentes partes del cuerpo de la gran imagen del sueño representan reinos sucesivos, entre los cuales no hay espacios como no los hay entre las partes del cuerpo, por lo que están conectados y son continuos, dándonos una secuencia ininterrumpida de reinos que comienzan con Nabucodonosor y que sigue a través de los reinos que lo sucedieron hasta llegar al establecimiento del reino eterno. Es de aquí que surge el método historicista protestante de interpretación de la profecía apocalíptica, sustentado además por las visiones posteriores de Daniel registradas en los capítulos 7 y 8. Continuemos hablando de otro elemento importante que es clave para la interpretación profética en el método historicista, el principio de día por año. Este es un principio aplicado a las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis que fue extraído de varios textos clave y del contexto inmediato de las profecías mismas. Los textos bíblicos principales para este principio nos dicen, en Números 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, así conoceréis mi castigo. Y en Ezequiel 4:6, cumplidos estos, te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Además de estos textos, hay otros elementos importantes que respaldan el principio de día por año. Veámoslos brevemente. El primer elemento es el uso de símbolos, de los cuales las profecías apocalípticas usan muchos: bestias, cuernos, mar, viento y otros. Esto implica que se ha de interpretar las expresiones de tiempo como simbólicas también. El segundo elemento es que los periodos de tiempo representados en la profecía cubren lapsos largos de muchos siglos. Si las expresiones de tiempo se tomaran literalmente, no se ajustarían a los acontecimientos profetizados. Pero al aplicar el principio de día por año, el tiempo se ajusta a los acontecimientos de una manera exacta.
El tercer elemento es la forma peculiar en que son presentados estos periodos, que no es la manera normal de expresar el tiempo. Eso es un claro indicio de que no se deben tomar en forma literal, sino simbólica. Continuando con este tema, la Biblia como profecía, dentro de la idea de cómo interpretarla, cabe preguntarnos, ¿cómo sabemos a quién o a qué se aplica una determinada profecía? Para ayudarnos a comprender esto, le invito a que lea Daniel 7 del 1 al 25 y Daniel 8 del 1 al 13, de donde sacaremos las características comunes en ambos capítulos para la identificación del cuerno pequeño. Comencemos viendo de dónde surge este cuerno pequeño. La Biblia identifica los primeros 3 reinos de Daniel 2, 7 y 8 como Babilonia en Daniel 2:38, Medo-Persia en Daniel 8:20, Grecia en Daniel 8:21. Y la historia nos confirma que así se dio la sucesión de reinos. Del cuarto reino y lo que sigue en adelante, la Biblia no nos da nombres, pero la historia nos permite saber que el cuarto reino mundial, después de Grecia, fue Roma. Daniel 2 nos muestra que este cuarto reino continúa en los pies mezclados con barro y que existe hasta el tiempo del fin. De este cuarto reino surge el cuerno pequeño, que deja de ser un poder político solamente para pasar a ser un poder político religioso, y que ejerce ese poder durante 1260 días proféticos, equivalentes a 1260 años literales. Al leer Daniel 7 y Daniel 8, encontraremos las siguientes 7 características comunes entre los cuernos que se mencionan en estos capítulos. La primera característica es que los 2 capítulos nos hablan de un cuerno. La segunda característica, los 2 son poderes perseguidores de acuerdo a Daniel 7, 21 y 25 y Daniel 8, 10 y 24. La tercera característica es que los 2 se exaltan a sí mismos y son blasfemos, de acuerdo a lo que dice en Daniel 7, 8, 20 y 25 y en Daniel 8, 10, 11 y 25. La cuarta característica es que los 2 atacan al pueblo de Dios, de acuerdo a Daniel 7, 25 y Daniel 8, 24. La quinta característica es que el tiempo profético delinea aspectos de la actividad de los 2, de acuerdo a Daniel 7:25 y Daniel 8:13 y 14. La sexta característica es que los 2 se extienden hasta el fin del tiempo, de acuerdo a Daniel 7:25 y 26 y Daniel 8:17 y 19. Y la séptima característica es que los 2 serán destruidos en forma sobrenatural, de acuerdo a lo que dice en Daniel 7, 11 y 26 y Daniel 8, 25. Como hemos visto, este cuerno pequeño surge del cuarto reino, Roma. ¿Qué poder surgió de Roma y ejerció su influencia político-religiosa durante al menos 1260 años? Solo hay un poder que encaja tanto con la historia como con la profecía, el papado. Y usted puede confirmar en la historia cómo llega y se mantiene en el poder hasta alcanzar el punto de que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, según Daniel 8:11, al usurpar el papel de Jesús y reemplazarlo por el del Papa. Este poder, según Daniel 7:25, habla palabras contra el Altísimo y cumplió la predicción de perseguir a los santos del Altísimo, echando por tierra parte del ejército, como dice en Daniel 8:10, cuando masacró a los protestantes, además de procurar cambiar los tiempos y la ley, al eliminar el segundo mandamiento y cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Al seguir la línea profética, encontramos que refiere un acontecimiento que recién fue reconsiderado a principios del siglo XIX, cuando Guillermo Miller tomó tiempo para estudiar la profecía de los 2300 días de Daniel 8. Hablamos de el juicio investigador. En Daniel 8:14 se registra, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este texto dice que el santuario será purificado. De acuerdo a la secuencia en que se presenta en la profecía, coincide con el juicio del cual se habla en Daniel 7, 9 al 14. Este juicio se lleva a cabo en el cielo, comenzando cuando el juez se sentó, como dice en Daniel 7:10, lo que sucedió después del período de persecución medieval que terminó en 1798 con la captura y reclusión del Papa por parte del general Berthier en cumplimiento de Apocalipsis 13:3. Continuando con lo que dice Daniel 8:14, el juicio se inicia al cumplirse las 2300 tardes y mañanas, es decir, los 2300 años. Este periodo se inicia junto con la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, que es la primera parte de la profecía de los 2300 años.
La fecha en que esto sucede es el año 457 a.C., el séptimo año del rey Artajerjes, de acuerdo a Esdras 7:7. En esa fecha se dio el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, registrado en Daniel 9:24. Partiendo de ese año 457 a.C. y calculando cuidadosamente los 2300 años, llegamos al año 1844, que es no mucho después de 1798 y antes de la segunda venida. Ese es el momento cuando Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la purificación, es decir, el juicio. Lo que hemos visto hasta aquí de la profecía apocalíptica tiene un cumplimiento único, pero hay algo más en los escritos bíblicos que sirve como profecía. Hablemos pues de la tipología como profecía. La tipología se centra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento basados en una realidad histórica, pero que señalan a una realidad mayor en el futuro. Esta ha sido usada en el Antiguo Testamento por Jesús y también por los escritores del Nuevo Testamento. A cada tipo, o sea, prefiguración de algo, corresponde un antitipo, una realidad representada por el tipo. Para reconocer un tipo y su antitipo, la única guía es el uso que hace un escritor inspirado de las Escrituras que lo identifica como tal. Algunos ejemplos de estos son Juan 3, 14 y 15, donde dice: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». El tipo es la serpiente en el desierto. El antitipo es Jesús en la cruz. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El tipo es Adán. El antitipo es Jesús. Un tercer ejemplo de un antitipo está en Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El tipo es el Cordero del sacrificio en el santuario o templo. El antitipo es Jesús, el sacrificio por nuestros pecados. En estos ejemplos hemos podido ver cómo Jesús y los escritores bíblicos resaltan el significado profético del tipo al encontrarse con su interpretación antitípica. Encontramos así que el antitipo es mayor que la representación, el tipo. En conclusión, al estudiar la Biblia como profecía, nos damos cuenta que la profecía no es para satisfacer nuestra curiosidad en cuanto al futuro. Tiene un propósito más elevado. Jesús lo señaló al decir en Juan 14:29, «Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis». Dios quiere fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Él y en su palabra, y lo hace advirtiéndonos por medio de la profecía de lo que ha de suceder. Una vez que sucedió y que comprobamos su cumplimiento, nuestra fe debiera ser fortalecida. Por otro lado, hemos evidenciado que la mejor manera de interpretar la profecía es utilizar el método historicista, que nos lleva desde el tiempo cuando se dio la profecía, a través de todos los acontecimientos profetizados y de los que la historia ha comprobado su cumplimiento, hasta el establecimiento del reino eterno de Dios, del cual el Señor espera que cada uno de nosotros formemos parte. La profecía, en este sentido, tiene el propósito de que no seamos sorprendidos por los acontecimientos y que nos preparemos para el reino eterno de Dios. Pero hay algo más, de acuerdo a lo que nos dice Jesús en Juan 13:19. «Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy». Jesús quiere que creamos en Él, que confiemos en Él y en su palabra. ¿Ya hizo de Jesús su Salvador personal? Si ya lo hizo, ¿ha renovado hoy su entrega a Él? Todo lo que Jesús nos dice en su palabra tiene el propósito de que creamos en Él, que confiemos en Él, quien es el camino, la verdad y la vida.